Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. En los últimos días, grandes medios de Miami filtraban el vídeo de una conferencia de junio de 2010 impartida en La Habana a oficiales de la seguridad del Estado de Cuba. Al leer titulares como «Vídeo delata temor de gobierno cubano a Internet», «El castrismo teme a Twitter», «Vídeo revela estrategia de la policía cibernética cubana» o «La ciberpolicía en Cuba», cualquier lector podrá imaginar que en dicha conferencia se instruía sobre cómo cerrar páginas web incómodas para el gobierno cubano. Pero nada más lejos de la realidad. El conferenciante describe cómo el gobierno de Estados Unidos emplea Internet para su objetivo de desestabilizar la sociedad cubana con una metodología similar a la empleada en otros países. Pero en absoluto habla de cierres o prohibiciones. Cuando describe, por ejemplo, el apoyo millonario del gobierno norteamericano a determinados blogueros en la isla, dice lo siguiente. Entonces están hablando de distribuir un grupo de unidades satelitales vegan a blogueros, y es un llamado a atención que quiero hacer porque aquí es donde empiezan a manipularnos el lenguaje de nosotros. Y es un tema, un término y un tema del cual no nos podemos dejar apropiar. Es decir, ellos tienen sus blogueros y nosotros tenemos nuestros blogueros. Y vamos a combatir a ver cuál de los dos sale más fuerte y más adelante vamos a hablar de eso. El vídeo rompe además el mito de un supuesto aislamiento del pueblo cubano debido a la baja conectividad a Internet y describe sus hábitos de navegación como similares a los del resto del planeta. Twitter, nosotros estamos en 9, que en el mundo está en el 11, es decir, hay una correspondencia de cómo se mueve el mundo en Internet y cómo nos movemos nosotros. Por tanto, tenemos que estar convencidos, compañeros, que la fórmula, la matemática que funciona en Internet, la psicología de Internet, está en los internautas cubanos, igualito que los chinos, que los brasileños o que los bolivianos. Porque a veces tenemos la tendencia a pensar que los compañeros nuestros, no, aquí la gente va más a buscar que si en Google, que si nos metemos en Wikipedia a buscar la tarea de los muchachos. No, ese es un componente de los que ya está un poquito más avanzado en la edad, pero nuestros muchachos, que son los que más navegan en Internet, están en las mismas tendencias que el resto del mundo. Pero al margen de los manipuladores titulares de prensa, los medios han censurado deliberadamente los contenidos esenciales de esta conferencia, en la que se describe magistralmente la citada estrategia de Estados Unidos. Las leyes del bloqueo a Cuba consiguen restringir el acceso a Internet en todo el país, dado que los cables de fibra óptica que rodean la isla son propiedad de compañías norteamericanas. El propio conferenciante, un supuesto agente cubano según los medios, afirma que tiene en su casa una conexión de 33K, es decir, 300 veces menor que una conexión ADSL de uso doméstico. Si alguno de nosotros tiene por H o por B una conexión en la casa, sabe que el de Infomed, que es el que mejorcito se conecta, 56K si está cerca de una planta telefónica. Si vive como vivo yo en San Miguel del Padrón, el día que lo coja 33 es bastante. Tras reducir al mínimo el acceso a Internet en toda la isla, provocando que éste deba ser repartido según prioritarios usos sociales, el gobierno de Estados Unidos dota a sus peones de una conexión privilegiada a la red, aprovechando la infraestructura ya existente en el país. Si ellos han hecho un estudio minucioso de las redes inalámbricas en Cuba, es decir, donde quiera que haya 3 computadoras que tengan puertos inalámbricos y un wifi que es un tarequito, ahí lo vamos a ver pequeñito, se crea una red inalámbrica. Y además no es ilegal. Como decíamos al principio, crear una plataforma tecnológica fuera del control de las actividades cubanas y que permita el libre, de alguna manera, flujo de comunicación entre los ciudadanos cubanos, no cualquier ciudadano, estos que ellos han escogido, y el mundo. Y además equipa a sus subordinados con todo tipo de tecnologías para el trabajo al servicio de sus intereses. ¿Qué trae un módulo vegan de esto? Es decir, esto que están distribuyendo esta gente en Cuba, ¿qué trae? Una cámara de video, 5 teléfonos de estos BlackBerry, una notebook, que es una computadora muy pequeñita, que es la que garantiza la conexión, el vegan en sí. La metodología es muy similar a la que Estados Unidos ha utilizado para la desestabilización de países que tampoco se han plegado a sus intereses. Es toda una estrategia. Si te pongo la plataforma tecnológica, la gente que te puede generar el conflicto y a la vez quienes van a reportar hacia el exterior ese propio conflicto.
Y para todo ello hay dinero, mucho dinero. Repasemos algunas cifras. 16 millones van para esta historia de la que hemos estado hablando. Es decir, 16 millones van para el tema de nuevas tecnologías, redes dentro de la sociedad cubana, sociedad civil. Por ejemplo, el IRI, que iba a distribuir 10 PEAN, a partir de ahora tiene 1,5 millones más. Freedom House, 900.000 para artistas, músicos, bloggers. Insisto, el tema de que nos quieren crear en nuestras mentes el concepto de que los blogueros es una categoría de enemigos de la revolución. Pero ya te van metiendo el concepto de que Cuba está fajado con los blogueros. Recibir fondos de una potencia enemiga es un delito duramente penado en cualquier país del mundo, y también es un delito el suministro de materiales con los mismos fines de intervención en la política nacional de un Estado soberano. Es el caso del ciudadano norteamericano Alan Gross, detenido en 2009 en Cuba, que había sido subcontratado por la USAID, la agencia de cooperación del gobierno de Estados Unidos, para el reparto de los citados equipos entre los llamados ciberdisidentes. Este señor que tenemos ahí arriba es Alan Philip Gross, el norteamericano que está preso en Cuba, un mercenario, ahora no se puede decir mercenario, en el discurso moderno es un contratista de la DAI, es decir, la Development Alternative Inc. Esto es una agencia subcontratada por USAID, se le detiene. Acto seguido empiezan las protestas. Me cogieron al hombre, tengo un hombre preso, y sale este documento que lo emite el director de la DAI, el director de esta agencia, el día 14 de diciembre del 2009. Él estaba detenido el día 3, se hizo pública su detención el día 4, es decir, 10 días después, donde él reconoce en esta carta, el director de la DAI, que dice: hey, el hombre mío no es un espía, el hombre mío no es de la CIA, es un hombre mío que estaba ahí porque yo tengo un contrato con USAID. Si la DAI tiene un contrato con USAID para planificar un programa de contingencia y democracia en Cuba, ayudar al gobierno norteamericano a implementar actividades en apoyo a la ley, a los derechos humanos, la competición política, la construcción del consenso, a fortalecer la sociedad civil en apoyo a un gobierno democrático en Cuba. Es decir, él no es un tipo de la CIA, él no es, es un tipo que yo mandé por un contrato a Cuba a tumbar la revolución. Ellos se dan cuenta que esto es una metedura de pata gigantesca, y 48 horas después esta carta desapareció. Hoy en internet esa carta no existe. Por si las decenas de millones de dólares del presupuesto de Estados Unidos para favorecer a la llamada ciberdisidencia cubana no fueran suficientes, grandes empresas mediáticas de varios países colaboran también en su financiamiento. Es el caso de la famosa bloguera Yoani Sánchez, que ha recibido en solo 3 años más de $250.000 en premios de medios de comunicación y fundaciones políticas. El conferenciante hace una definición perfecta del fenómeno Yoani y pone nombre a su forma de financiamiento. El ejemplo, ya a mí un poco me aburre hablar de ella, pero el ejemplo más notable es el caso de Yoani Sánchez. Digo el más notable porque es la gran fabricación. Y es la gran fabricación en tanto es una muchacha que de la nada la convirtieron en la periodista más relevante del mundo, las 10 personalidades más influyentes de América Latina, premio TIC en España, premio María Cabo en la Universidad de Columbia. Es decir, en 2 años le hicieron un gran personaje que no es más que una operación de lavado de dinero. El dinero de la droga usted lo lava para que no sepa de dónde salió. El dinero de la subvención usted lo lava a través de premios para que nadie pueda decir que a Yoani el gobierno americano le da dinero. El ponente nos recuerda además la debilidad ideológica y la incultura política de la famosa bloguera, plasmada en la entrevista que le realizara el investigador francés Salim Lanrani, y que ningún diario ha querido publicar. Y de todas formas no hay que tenerle miedo a Yoani. Yoani se mata sola. De hecho ella se está suicidando. Ella dice que la entrevista a Salim Lanrani, que supongo que la mayoría lo hayan leído, y el que no se la recomiendo que se la lea varias veces. Ella dice que Salim la manipula porque al final de la entrevista Salim Lanrani se para y la abraza y le da un beso muy efusivo. Y yo, claro, la mejor entrevista de la vida de Salim Lanrani se la diste tú. Le diste la oportunidad de trapear el piso con una construcción de los americanos. Pero mientras Yoani Sánchez y el equipo que trabaja para ella han tratado de maquillar cualquier conexión con el gobierno de Estados Unidos, otros personajes de la llamada ciberdisidencia no ocultan sus preferencias imperiales. Es el caso de Ernesto Fernández Busto, autor del blog Penúltimos Días. El Instituto Bush organizó un evento que se llamaba así,
la ciberdisidencia, invitaron a un iraní, un colombiano, un sudanés, me está faltando alguien más, y un cubano. El cubano, por supuesto, no era de aquí, era este hombre de Barcelona, además que dice sentirse orgulloso de ser financiado por Bush y de trabajar, está él abrazado con Bush en una foto que es una maravilla. La conferencia aporta otros datos que los medios han querido también silenciar. Por ejemplo, la utilización por parte del gobierno de Estados Unidos de temas siempre recurrentes como la libertad religiosa en Cuba. Y así, $500,000 para la represión religiosa y los grupos que nosotros reprimimos por el tema religioso. Yo no sé en otros países, pero dudo que haya muchos lugares donde haya un pueblo con tanta religiosidad como el de nosotros, que por la mañana es católico, por la tarde es protestante y por la noche va a un toque santo. Eso, entonces ellos siguen poniendo la matriz de opinión de que aquí no hay libertad religiosa, hay represión religiosa, y dan platica para eso. También el tema de los derechos laborales en la isla. $500,000 para la política laboral en la isla y generar presión internacional para reformar nuestras leyes laborales. Es decir, está mal que las mujeres nuestras tengan 1 año de licencia de maternidad. Tienen que ser, como en el mundo entero, 3 meses y a pinchar, y si no tienen que te cuiden niños, ese es tu problema. O la política migratoria. El ponente nos recuerda que las leyes norteamericanas acogen a los cubanos mientras avalan la expulsión del resto de inmigrantes. Porque mientras hay una ley que diga que si usted pisa territorio americano tiene tantas garantías, va a haber gente que se va a querer ir para allá. Cuando el cubano que es de Estados Unidos lo trata igualito que el haitiano, vamos a ver cuál es la música que nos va a tocar cantar ahí entonces. Resumiendo, una superpotencia trata de derrotar al gobierno de un pequeño país con un Producto Interior Bruto 225 veces menor. Entre otras muchas formas de bloqueo a esta nación, impide el acceso normalizado a Internet a su población, mientras a su vez privilegia a unos pocos que sirven a sus intereses y les financia con una lluvia de millones. Pero cuando este pequeño país reacciona y se defiende, un gigantesco aparato de propaganda mediática le acusa de ser un régimen dictatorial. Carlos Alberto Montaner, en un artículo reciente, defendía el derecho de quienes reciben fondos de Estados Unidos porque simplemente quieren cambiar el sistema de su país por otro que funcione mejor, el que da sentido y forma a las 30 sociedades más ricas y felices del planeta. Quieren que Cuba se parezca a Holanda, a España, a Canadá, a Estados Unidos. Este discurso tan común que solo se escucha al hablar de Cuba, pero nunca cuando se hace acerca de otros países del sur, podría calificarse sencillamente como ingenuo si no procediera de un exagente de la CIA, portavoz en su día de las unidades militares cubanas en el ejército de Estados Unidos y terrorista prófugo de la justicia cubana desde el año 1961. Y es que sin duda estamos hablando de un escenario de guerra, en el que Cuba no puede permitirse actuar con ingenuidad. Esto es una dinámica de combate permanente. Y no podemos perder la perspectiva de que Internet es el campo de batalla. Y el enemigo tiene puesto sus tropas. Y nosotros no podemos salirnos del campo de batalla. Tenemos que entrar con la fuerza y el conocimiento de nuestra gente a combatir. Esperemos que el cable submarino entre Cuba y Venezuela, que en breve mejorará la conexión a Internet en la isla, fortalezca las posiciones cubanas en este por ahora tan desigual campo de batalla. Goodbye.